dos formas de entender una oración es lo que ya llamamos sujeto y predicado, ¿ya? Sujeto y predicado. Y vamos a recapitular qué era realmente un sujeto, cuál va a ser, cómo nosotros podemos identificar al sujeto, ¿ya? El sujeto de una oración, ¿no? El sujeto de una oración. Bueno, ¿qué o quién es el sujeto, no? Para nosotros y para tenerlo bien en claro también, el sujeto en todo caso va a ser la persona, ¿no? Puede ser una persona, un animal, una cosa, una idea, un sentimiento de quien decimos algo, ¿no? Decimos algo en la oración. Aquí dice alguno, ¿no? Decimos algo en la oración, ¿ya? Nosotros necesariamente cuando hablamos en una hora, cuando escribimos una oración, hacemos referencia a alguien, ¿no? Y ese alguien puede ser una persona, ¿no? Puede ser un animal, un objeto, ¿no? Una institución, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a hacer referencia a esa persona, a ese objeto, a ese animal. Entonces, una forma de identificar este sujeto va a ser considerando estas referencias que ya les he ido detallando, ¿no? Uno de ellos va a ser, ¿no? Si es una persona, entonces tenemos que saber identificar si es un animal, ¿verdad? ¿No? Tal vez es una idea la que nosotros estamos haciendo conocer, un sentimiento ya que estamos dando a conocer. Ya, ese va a ser el punto de partida, ¿no? Que nosotros debemos tener presente. Ahora, necesariamente, en muchos de los casos, vamos a cambiar de color también, ¿no? En muchos de los casos, ahí como lo estoy remarcando, el sujeto no necesariamente tiene que aparecer al principio de la oración o ni tiene que aparecer, como dice acá, delante del verbo. Ya, eso es importante aclarar, ¿no? El sujeto, como siempre, ¿no? En las oraciones lo hemos ido construyendo al principio y a veces suelen ser parte de los ejemplos, no necesariamente tiene que ir al principio, ¿no? Al principio no tiene que estar. Puede estar incluso en el medio de la oración o al final de la oración, ¿ya? Y tampoco, eso también tenemos que tener presente, tampoco tiene que aparecer delante del verbo, ¿no? Es decir, Juan no estudia, ¿no? Estudia. No necesariamente tiene que estar antes del verbo, ¿no? No, sino que también el sujeto puede estar antes o después, ¿no? O como dice acá también, puede estar al principio de la oración, al medio o al final de la oración. Ya, eso es importante también hacer esa distinción, hablando sobre el sujeto, y también conviene mencionar lo siguiente. Aquí está. Ahora, para identificar y tener presente al sujeto debemos entender de dos maneras. En el caso del español, ¿no? Admite estas dos formas y tal vez en el inglés, por ejemplo, no es muy común, ¿no? Pero nosotros podemos entender al sujeto, ¿no? Al que realiza la acción o de quien se dice, ¿no? Algo en la oración, pues vamos a ver un grupo llamado sujeto léxico, ¿ya? Sujeto léxico, que van a ser palabras o conjuntos de palabras que aparecen escrito en la oración. Es decir, el sujeto léxico va a aparecer en la oración, se le va a mencionar en la oración, ¿no? La universidad forma profesionales. La universidad sería en este caso el sujeto y como se está mencionando al sujeto, sería un sujeto léxico, ¿ya? Sería un sujeto léxico en el sentido de que estamos haciendo referencia, ya estamos haciendo referencia en todo caso al sujeto que está realizando, en este caso, la acción o de quien decimos algo. Ya, a eso nos referimos un sujeto léxico. Y también, hablando de esto, vamos a hablar de un sujeto gramatical. ¿Ya? Este sujeto gramatical dice que no está escrito y no aparece, ¿ya? En la oración. No está escrito y no aparece en la oración, ¿ya? Lo pondremos así, ¿no? No aparece en la oración, ¿ya? No aparece en la oración, pero, ¿no? Se entiende, ¿ya? Pero se entiende. En este caso, el español permite los sujetos gramaticales en el sentido de que el sujeto es elidido, ¿no? O es elíptico, o algunos también mencionan como un sujeto implícito, ¿ya? Si fuera esto implícito, en todo caso, sería un sujeto explícito, ¿no? Sería un sujeto explícito, y en este caso sería un sujeto implícito. Respecto a este punto, ¿a qué nos referimos? Es decir, un sujeto gramatical va a ser un sujeto que nosotros omitimos mencionarlo en la oración, pero entendemos que hace referencia
a alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Escribí un poema, ¿no? Escribí un poema. Enseguida vamos a hacer ejemplos al respecto, ¿ya? Para que podamos tener claridad en aquello, ¿no? Escribí un poema, ¿no? Por ejemplo, ahí no se menciona yo escribí un poema. Directamente decimos escribí un poema. A esos tipos de sujetos hablaríamos de un sujeto gramatical que en todo caso es un sujeto que está implícito ahí, ¿no? O está elíptico. Más adelante vamos a hablar de la elíptica, por si acaso, ¿no? Entonces, o el tema de elidido. Ya, es un sujeto que estamos entendiendo que sí está ahí, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos. Llevaré por acá esto para que podamos ejemplos de sujeto. Muy bien. Bueno, si es que alguien tiene alguna oración, puede también compartir con nosotros para que podamos también revisar todo aquello, ¿no? Podamos participar. No hay ningún problema, ¿ya? Pueden usar el audio con el micrófono o si nos pueden también escribir en el chat, ¿ya? Estas oraciones no son, ¿ya? Estoy tomando de otra parte. Adelante. Si es que hay algún comentario, estoy aquí un poquito ordenando mi escritorio. Muy bien, ya decíamos, ¿no? La universidad, ya, muy bien. En este caso, pues tenemos la universidad, ¿verdad? Vamos a usar algunos trazos. El sujeto, ¿no? El sujeto de quien se dice algo en la oración, ¿verdad? La universidad. A ver, vamos a usar otro puntero más grande porque si no, no se va a ver. Ahí está, ¿ya? Entonces, la universidad, en todo caso, sería el sujeto, ¿verdad? Que está, en este caso, explícito o llamemos sujeto implícito, ¿no? Escribí un artículo científico, ¿no? Escribí un artículo científico. En esta segunda oración, fíjense, ya no aparece el sujeto como tal, ¿no ve? Escribí un artículo, pero nosotros entendemos, ¿no? Entendemos que se refiere a que yo escribí, ¿no? Porque pues necesariamente no hay otra conjugación verbal. En el caso a ver, acá sería, ¿no? Vamos a ponerle un poquito más de grosor para que pueda verse. Ahí está. Esto por aquí, esto por acá. Ya vamos a borrar todo esto para que se entienda. Listo. Ahí está. En este caso, ¿no? Sería nuestro sujeto, ¿no? La universidad forma profesionales, ¿no? El sujeto. Ahora, en este caso, cuando hablamos, ¿no? Llamémoslo sujeto gramatical, o sea, sujeto implícito también podemos decir, ¿no? Implícito. Entonces, sí, lo voy a poner ya. Hacemos referencia de que en este caso, ya, en este caso, pues nosotros, hay alguien, ¿no? Que está escribiendo el artículo. En este caso, no hay otro más que yo, ¿no? Fíjense, yo escribí, ¿verdad? Escribí un artículo científico, primera persona, ¿no? Primera persona, ¿ya? En todo caso, si yo el ido, ¿no? Como dice el ido, pues no afecta en nada la oración. Se sigue entendiendo, escribí un artículo científico. La única conjugación aquí es yo. No existe otra conjugación, ¿no? No puedo decir, tú escribí un artículo científico o él escribí, ¿no? La única opción acá siempre va a ser yo. Por eso es que nosotros podemos prescindir y hacerlo implícitamente o el sujeto de la oración, ¿no? Permite esta conjugación. Necesariamente, pues podemos elidir, en este caso, el sujeto, ¿ya? El sujeto. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que soy yo quien escribe un artículo científico, ¿ya? Esa opción permite, lo cual, por ejemplo, en el inglés, por las dos únicas variaciones que hay en la conjugación verbal, pues necesita de un sujeto explícito, ¿no? O de un sujeto léxico, o como también otros idiomas que hacen referencia y requieren necesariamente de este, ¿no? De ponerlo de forma explícito el sujeto, ¿ya? En este caso, el sujeto, pues podemos prescindir, ¿ya? Muchas de nuestras construcciones o cuando escribimos algún artículo, pues solemos poner de esta manera, ¿no? De esta manera. Y el detalle es, pues, saber identificar, ¿no? Si es primera o segunda, ¿no? Persona, ¿no? C, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería la forma de identificar, ¿no? Acá sí o sí el sujeto está de forma léxica y aquí un sujeto gramatical, ¿no? Esas serían las dos distinciones. Ahora sí, a ver, les invito a que podamos escribir en los comentarios una oración con estas dos formas, ¿ya?
Y pues podamos un poquito más reforzar esta parte hablando del sujeto, ¿no? Hablando del sujeto. Entonces hay una forma explícita, como lo tenemos acá en la universidad, como en esta parte, ¿no? Como lo tenemos, ahí el sujeto está explícito, manifiesto, y como en este caso, ¿no? Aquí el sujeto está implícito, ¿ya? ¿No? Entonces, y puede funcionar con cualquier tiempo verbal, ¿no? Tú escribes, ¿no? Escribes un artículo científico y no necesitamos mencionar al sujeto, ¿ya? Escribes, o él escribe un artículo científico, ¿no? Tal vez para algunos es un poco raro, ¿no? Escribe un artículo científico. Parece más como de orden, ¿no? Como si fuera imperativo. Pero se entiende, ¿no? Escribe un artículo científico, ¿no? Él escribe un artículo científico, ¿ya? Esas serían las dos formas de hablar del sujeto, ¿ya? Y podemos entenderlo en estas dos manifestaciones que tenemos, ¿no? Y pues, como les dije, puede también ir en otros espacios, ¿no? La universidad forma profesionales la universidad. También puede ir en esa manera, ¿no? Ya, Grover nos manda la siguiente oración y dice lo siguiente, ¿no? Vamos a pegar, control B. Nosotros, ¿no? Sujeto, estudiamos en la unidad educativa industrial, ¿no? Industrial, nombre propio, ya, y pues tenemos lo siguiente. Nosotros, ¿no? Estudiamos. Aquí es un sujeto léxico, explícito, ¿no? Nosotros estudiamos en la universidad, en la unidad educativa, perdón, ¿no? Y este sería el sujeto, ¿no? El sujeto, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que es el sujeto explícito, lo cual no exime, por ejemplo, la oración no pierde sentido, ¿no? Si nosotros, así, ¿no? También es válido, ¿no? Ya. Estudiamos en la unidad educativa industrial y la oración está válido aquí, no hay ningún problema, ¿no? Estudiamos en la unidad educativa industrial. ¿Cuál es el sujeto implícito? Nosotros, ¿no? Nosotros estudiamos en la unidad educativa industrial. Ya, aquí es bastante claro esta parte, ya, ahí obviamente podemos hacer implícitamente, ¿no? Juana, por ejemplo, nos manda la siguiente oración, ¿no? Removí, ¿no? Removí, eso, todos los verbos, el suelo, ¿no? Y ahí está, fíjense, ahí tenemos, y es un sujeto implícito, y pues vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? ¿Quién es el que removió? Yo, ¿no? Yo es el implícito y es un sujeto acá, el que realiza la acción, ¿no? Removí el suelo. Fíjense directamente el verbo, removí el suelo. ¿Qué es removí el suelo? ¿No? Vamos a volver a repasar, no se preocupe de los complementos, ¿ya? Fíjense en esta parte, ¿no? Fíjense en esta parte. Yo, ¿no? Yo removí el suelo, ¿no? Yo removí el suelo. En esta estructura, entonces, pues de la misma manera es un sujeto gramatical, ¿no? Y pues puede tener, ¿no? Aquí Shirley nos manda, ¿no? Jugaron en la playa. ¿Quiénes? Nosotros, ¿no? Ahí está el sujeto que está elidido, como dijimos hace ratos. Ahí está, ¿no? Sujeto elidido. Y pues tenemos ese comportamiento, ¿no? El sujeto. Jugaron en la playa, ¿no? Ellos, porque no hay otra opción, ¿no? Ellos, tercera persona del plural, jugaron en la playa, ¿no? Ellos jugaron en la playa. Pues hasta acá, si se dan de cuenta, pues podemos ver que el sujeto puede estar presente de forma explícita o implícita, o como lo hemos denominado, de forma léxica o de forma gramatical, ¿no? Esa sería tal vez la estructura que puede tener, en este caso, una oración. Entonces, acá yo creo que tenemos claridad, ¿no? En identificar al sujeto, quién realiza la acción, y decíamos que no necesariamente pudiese estar, ¿no? Al principio, ¿no? Jugar en la playa ellos. No es muy común, ¿ya? Aquí tal vez no se escuche bien, ¿ya? Ellos, jugaron en la playa ellos, pudiese ser. Pero lo más común es que el sujeto siempre vaya al inicio, ¿no? Al inicio de la oración.